Gracias por permitirme aparecer en su pantalla. El presente vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 25 de mayo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Nos vamos a ocupar de la etapa del franquismo en la que, tras descartar la autarquía por sus desastrosas consecuencias, se inicia una etapa de liberalización económica, un cambio inspirado por los organismos internacionales con apoyo de los Estados Unidos, una vez fraguada una alianza con el régimen en el contexto de la Guerra Fría por su vehemente anticomunismo. El Plan de Estabilización de 1959, milagro económico español, comparable internacionalmente, tuvo una congelación de salarios, una fuerte inmigración, un auge del turismo y, sobre todo, una libre circulación de capitales y mercancías que impulsó el desarrollo de la economía española como nunca había ocurrido anteriormente. Vamos a verlo. Desmenuzamiento de la imagen del franquismo. Los historiadores, en algunas ocasiones, nos encontramos con etapas, con periodos más complicados de interpretar, de analizar, de valorar, de desmenuzar en una palabra. Y además, pues según las corrientes historiográficas, esto es distinto desde una perspectiva u otras. Lo que les traigo es la realizada por un historiador británico, que siempre tienen esa ventaja de la distancia que pueden poner al estudio de España con relación a los españoles, que tenemos una carga emocional, ideológica, que nos puede condicionar más. Les voy a hablar de una obra colectiva dirigida por Nigel Thompson, en donde ha agrupado a 12 historiadores y politólogos con el objeto de interpretar la España de los años 60 y 70, que es el objeto de nuestra sesión de hoy. Nigel Thompson es licenciado en Historia por la Universidad de Cambridge y doctor por la Universidad de Londres, es experto en Historia de España del siglo XX y es profesor de Historia de España en la Universidad Complutense de Madrid. Y, a su vez, es periodista sobre España en la prensa británica. Thompson considera que el régimen de Franco nunca fue monolítico e inmutable, sino que atravesó una serie de cambios bien visibles y que en realidad tuvo un carácter híbrido. En ese sentido, el historiador británico pone en cuestión la naturaleza fascista del sistema político español. A este respecto, critica el modelo interpretativo marxista defendido por historiadores como Preston, Toñón de Lara o Casanova, según el cual el régimen franquista podía identificarse con el fascismo porque había cumplido la misma misión histórica, la misma función social que éste, es decir, estabilizar y fortalecer el modo de producción capitalista. Y es que, a juicio de Thompson, tales fines no son propios únicamente del fascismo, sino que han caracterizado otros muchos regímenes, incluidos algunos de tipo militar, oligárquicos liberales o incluso democráticos. En su opinión, la etapa franquista puede ser dividida en una fase cuasi totalitaria o semifascista entre 1939 y 1945, una nacionalcatólica corporativista hasta finales de los años 50 y, finalmente, un periodo definido sobre todo por su naturaleza tecnocrática, desarrollista, que perduró hasta la muerte del dictador. Esta última etapa ha sido, a juicio de Thompson, marginada por los investigadores, lo mismo
que el interés suscitado por el periodo de la llamada transición, del que la etapa desarrollista suele presentarse como un mero precedente. En este último periodo franquista, el cambio se debió, según el historiador británico, ante todo a la transformación de la economía, auspiciada por los tecnócratas del Opus Dei, a través de la liberalización económica, la inversión extranjera, la emigración y el turismo. Dos de los coautores de esta obra, Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, analizan la situación económica a lo largo del periodo que arranca del Plan de Estabilización de 1959. Ambos historiadores definen el periodo como la edad de oro del capitalismo español, y es que en 3 lustros se registraron notables transformaciones estructurales, un innegable incremento del nivel de vida y un profundo cambio social. Tanto es así que a la altura de 1975 la economía española podía considerarse industrializada, lejos ya de la contextura agraria de 1940 y con una estructura productiva cercana a la de las economías occidentales. Unas transformaciones que se hicieron sin democracia ni libertades políticas, pero que facilitó el ingreso de España en el primer mundo y en el exclusivo club de países con una renta por habitante superior a los $2.000. Apertura liberal económica del régimen ayudada por la Guerra Fría. Señala Ramón Tamames que las huelgas de 1951 en Cataluña, ante la carestía de vida y los bajos salarios, fueron el primer movimiento grave de agitación laboral con que hubo de enfrentarse el régimen en la posguerra. La vía autárquica a ultranza demostraba que no podía dar más de sí. Era necesario buscar, como fuese, ayuda exterior para acabar con un racionamiento de alimentos que duraba ya 13 años, desde 1938, y que tenía su paralelismo en la escasez crónica de energía, materias primas y equipamiento que hacían persistir el estancamiento económico. En esa situación, Franco forma su 6º gobierno el 18 de julio de 1951. En el nuevo gabinete entraron hombres de mentalidad más liberal en lo económico, Arburúa en comercio, Cabestany en agricultura y Gómez del Llano en hacienda. En lo político, Ruiz Jiménez en educación y en lo militar, Muñoz Grandes en ejército. Eran, además, comparativamente hombres más capaces que los de los gobiernos anteriores. La España del primer franquismo, explica Jordi Catalán, constituyó una excepción dentro de la pauta general de Europa Occidental. Su actividad industrial retrocedió entre 1930, 26%, y 1950, 25%. Un 1% es muchísimo. Dicha normalidad apunta a una notable distorsión experimentada por el proceso de desarrollo hispano durante la autarquía. En los años 50, la anormalidad española comenzó a enmendarse. La actividad industrial aumentó en 4 puntos porcentuales y se situó en el 29% en 1960. El principal obstáculo para la apertura de relaciones con el exterior de España vía Estados Unidos era que Truman, el presidente estadounidense, era un francmasón que no estaba dispuesto a dar un apoyo decidido a un régimen antidemocrático. Pero en 1953 accede a la presidencia de los Estados Unidos el republicano Eisenhower, con la inmediata designación del general Ridgway a la comandancia suprema de la OTAN. Hasta entonces había sido jefe de las fuerzas norteamericanas en la guerra de Corea. Ridgway impulsó el interés por las bases americanas en España
al tiempo que el secretario de Comercio, Train, se reunía con el ministro español Arburúa para ocuparse de los aspectos económicos. La Guerra Fría, una oportunidad para Franco. España fue excluida de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuya Asamblea General condenó al régimen en 1946. De la misma manera, el país no recibió ninguna ayuda del Plan Marshall ni tampoco pudo formar parte de la recién creada OTAN. Se castigaba así el carácter fascista del régimen y su alineamiento con las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes que España llegó a suscribir su adhesión al Eje. No obstante, las élites políticas anglosajonas, que no sentían ningún apego por el régimen de Franco, comenzaron a valorar el anticomunismo del dictador y la fiabilidad política de su régimen, especialmente a partir de finales de la citada década. Así, en 1948, modestos acuerdos económicos con Gran Bretaña y Estados Unidos mostraron los primeros síntomas de una rehabilitación internacional. Ello tenía que ver con el hecho de que la Guerra Fría se imponía como un nuevo paradigma fundamental en las relaciones internacionales, especialmente después de que en 1949 la URSS realizara la primera prueba nuclear y de que en China el ejército de Mao Zedong derrotara a los nacionalistas de Chiang Kai-shek e impusiera un régimen comunista en este país. A partir de entonces, la prioridad para Estados Unidos fue impedir la expansión comunista en el mundo. Y esa prioridad favoreció al régimen franquista. En 1950, ya bajo el impacto de la Guerra de Corea, Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron a la ONU para que revocara la resolución que condenaba a España, aunque el ingreso definitivo en la organización no se produciría hasta 1955. En el 53, el régimen franquista había firmado con la Santa Sede un concordato que le legitimaba políticamente en el mundo católico. Pero el paso decisivo fue el establecimiento de una relación bilateral y directa con Estados Unidos, una relación siempre subordinada y dependiente de los intereses norteamericanos, sabedores del papel estratégico que la península ibérica tendría en la proyección internacional de su fuerza militar en un posible enfrentamiento con la Unión Soviética. Esta relación se manifestó en la firma de unos acuerdos bilaterales con la potencia norteamericana el 26 de septiembre de 1953, los denominados Pactos de Madrid. España recibió de los Estados Unidos ayudas económicas por un valor de 1.184 millones de dólares entre 1951 y 1963, precisa Enrique Berzal. Caos de 1956. En 1956, la inflación, como consecuencia del exceso de oferta monetaria y el dinero barato, se había disparado más del 15% y las heladas habían estropeado la exportación de naranjas. El alza de precios ponía el régimen contra las cuerdas. Para Massinri, aquel año el país se había incendiado por varios frentes, con huelgas en la cuenca minera asturiana y las industrias del País Vasco y Cataluña. A ello se unieron las primeras protestas estudiantiles en Madrid, que acabaron con la muerte de un falangista llamado Miguel Álvarez en extrañas circunstancias tras una contramanifestación de sus correligionarios. Para frenar las protestas, el ministro de Trabajo,
José Antonio Girón de Velasco, se le ocurrió un alza salarial entre un 40 y un 60%, que provocó un inevitable aumento de la inflación. Además, la balanza de pagos se hundía por la continua depreciación de la peseta y las arcas públicas se vaciaban de forma dramática. Mientras, en el entorno exterior llovía el maná del Plan Marshall, del que España quedó excluida. El cambio era obligatorio. Pese a que Franco y los ministros más acólitos se oponían a cualquier viraje, entre ellos el secretario general del movimiento, José Luis Arrese, que propugnaba una vuelta de tuerca a los principios autárquicos. Pero la presión internacional y esa situación de colapso pudieron más, y Franco dio el brazo a torcer. A instancias de Carrero Blanco, asesorado por su secretario general técnico, Laureano López Rodó, el dictador elevó al gobierno a jóvenes ligados al Opus Dei, como Alberto Yastres y Mariano Navarro Rubio. Franco entendió que lo cómodo era meter al Opus Dei en el gobierno, marginando a falangistas y monárquicos que se estaban pegando por la hegemonía. ¿Quién era Mariano Rubio? El historiador Javier Tussell señala que Mariano Navarro Rubio fue el autor fundamental de un cambio en el régimen de Franco que en buena medida explica la España actual. El plan de estabilización de junio de 1959 se debió primordialmente a su persona. Contó luego que Franco había sido siempre reticente a abandonar la autarquía nacionalista y las experiencias intervencionistas del período bélico. Como ministro de Hacienda en 1957, probó ante Franco que el régimen estaba a 2 pasos de la quiebra y de hacer reaparecer la cartilla de racionamiento si había una helada de la naranja. Logró imponer un paquete de medidas económicas que fue el primer programa en este terreno del régimen. El plan resultó ser el punto de partida del crecimiento de los años 60. En 1965 abandonó el gobierno y estuvo unos años más al frente del Banco de España. En el tardofranquismo, los falangistas se vengaron, le denunciaron y fue procesado por su participación en la estafa piramidal que se conoció como caso Matesa. Franco, que siempre le tuvo aprecio, lo indultó en octubre de 1971. Plan de estabilización de 1959. Primera parte. Los nuevos ministros económicos del Opus Dei optaron por pedir amparo, directrices, del Fondo Monetario Internacional y de la OECE, antecedentes de la actual OCDE, para trazar un plan económico para España que reunieron en un memorándum y lograron que se aprobara por el gobierno el 21 de julio de 1959. Al plan, Decreto Ley 1059, se llegó tras el convencimiento de que los derroteros por donde se transitaba nuestra economía no conducían a ningún lugar excepto al estancamiento y a la bancarrota. La estrategia autárquica sustitutiva de importaciones, emprendida en 1939, estaba completamente agotada, al igual que el balón de oxígeno suministrado durante algunos años, desde 1953, por la ayuda americana. El sacrificio fundamental lo hicieron las rentas del trabajo. Se congelaron todos los salarios del sector público y privado. Muchos trabajadores vieron cómo se reducía de forma importante sus percepciones salariales. Las fuertes migraciones exteriores mitigaron
el incremento de la tasa de paro. Entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo 1.000.000 de personas, 1.066.440. Fundamentalmente, como saben, a Alemania, Suiza y Francia. El 71% de los que salieron de España en este periodo fueron hacia Europa. Los objetivos del plan eran estabilidad económica, equilibrio en la balanza de pagos y robustecimiento de la moneda, de modo que se convirtiera en una divisa estable. Se devalúa la peseta. Un dólar pasó a valer de 60 pesetas a 42, algo que favoreció el turismo. El turismo, para ganar divisas, alcanzó categoría de ministerio en 1959. Se prevé la liberalización de la importación de mercancías y, paralelamente, de su comercio interior. Esto fue acompañado de cuantiosos créditos exteriores de los organismos internacionales y del propio gobierno estadounidense. Se estaban siguiendo sus directrices. Se elevaron los tipos de interés, limitando los créditos bancarios con el objetivo de tratar de reducir la inflación existente. Con el mismo fin, se había cerrado en diciembre de 1958 la puerta a la pignoración automática de la deuda pública en el Banco de España, que había constituido otra de las fuentes inflacionistas. Se fomentó la inversión extranjera con una nueva legislación sobre inversiones exteriores que permitía la participación de capitales extranjeros en empresas españolas, algo anteriormente vedado. Con el objetivo de limitar el déficit público, se inició una reforma fiscal para incrementar la recaudación y una limitación del gasto público. En definitiva, era una auténtica transformación estructural. Se trataba de abandonar el modelo de autarquía, que estaba controlada férreamente por un Estado autoritario, y lanzar una política de liberalización de la economía siguiendo la más pura ortodoxia del capitalismo. Plan de estabilización de 1959. Segunda parte. Observen detenidamente los tres gráficos que hemos situado en la parte superior de la diapositiva. Corresponden el primero al Producto Interior Bruto de España entre 1850 y 2015, expresado en euros de 2010. Bien, es, como pueden observar, a partir de 1959 cuando la gráfica ascendente se dispara. En el mismo sentido, el Producto Interior Bruto per cápita de España en esos más de 150 años es a partir del 59-60 cuando es en esa media que representa el PIB per cápita también se despega de manera importante con relación a lo que había sido la historia de España. Y algo similar encontramos en el consumo privado per cápita, que igualmente despega de manera muy importante a partir de 1960. Estos datos los encontramos en un estudio de Jordi Maluquer de Montes, La economía España en la economía mundial, series largas para la economía española 1850-2015, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Económicos en 2016. Se trata de un estudio muy detallado y valioso. Según el mismo, España en la economía mundial
ha hecho una reconstrucción de la contabilidad nacional durante más de siglo y medio, entre 1850 y 2015, con una síntesis de sus resultados. Ello forma una descripción estadística de la estructura, la dinámica, las tendencias y las variaciones coyunturales de los principales agregados de la economía española, especialmente del Producto Interior Bruto, que es el dato más relevante para ese análisis de contabilidad. Según los datos recogidos, los mejores años de la historia fueron los que separan 1960 de 1973, época del auténtico milagro económico español. Un fenómeno que, eso sí, hay que reconocer, y por esto es un libro de economía comparada y habla de economía mundial, tiene que ver con lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en el resto de las economías de la Europa mediterránea. Siguiendo a Sánchez de la Cruz, podemos decir que, basándose también él en el estudio de Jordi Maluquer, que si expresamos el PIB de nuestro país en euros de 2010, vemos que pasó de 25.000 millones en 1850 a más de 1 billón de euros en 2015. Un espectacular crecimiento que ha convertido a España en una de las economías más ricas del mundo. Entre 1850 y 1960, en sus 110 años, el ritmo de desarrollo de España era progresivo, pero muy moderado. Sin embargo, desde 1960 se inició un periodo de crecimiento exponencial que aumenta significativamente la riqueza de nuestro país. La clave para este punto de inflexión fue el plan de estabilización que aprobó a regañadientes el régimen franquista en 1959. España sumaba casi 3 décadas de estancamiento. Primero a raíz de la Gran Depresión, después como consecuencia de los cambios de rumbo de la Segunda República, más adelante debido a la Guerra Civil y a partir de 1940 como resultado de una agenda económica muy intervencionista. Figuras como Alberto Llastres, Mariano Navarro Rubio o Laureano López Rodó fueron claves para el giro aperturista que, contra todo pronóstico, terminó adoptando el franquismo. El crecimiento acumulado en España durante el periodo comprendido entre 1960 y 2015 fue del 533%, claramente por delante del 323% de la Unión Europea de 28%. Por tanto, el despegue de la convergencia económica con Europa es inseparable de las liberalizaciones económicas que se introdujeron con el Plan de Estabilización de 1959. Un primer paso hacia la recuperación de la libertad económica que, a su vez, derivó en una aceleración de la transición hacia la libertad política, algo que costaría, como todos ustedes saben, 15 años más. Les agradezco su atención. Les invito una vez más a que amplíen el foco, lean, debatan, comenten sobre este tema del que seguramente haya retazos en la memoria familiar y formen su propio punto de vista. Cultiven su espíritu crítico. Sigamos, asimismo, atentos a nuestra salud colectiva y personal. Por favor, cuídense, cuidémonos.